El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta nueva mañana que Dios nos concede poder estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Sea el nombre del Señor muy glorificado y nos ayude Él a poder seguir considerando su palabra en nuestras vidas para beneficio de nosotros mismos. Tenemos en este día domingo 31 de octubre del 2021 el tema que dice: algunos dicen conocer a Dios, pero la evidencia es otra. Hemos estado hablando durante todo este mes, hermanos, de lo que significa conocer a Dios y el deber que nos corresponde a nosotros como predicadores de la palabra del Señor, dar a conocer a Dios, y Dios nos conoce a nosotros, así como nosotros tenemos que conocerle. Dios tiene una manera de conocernos. Y en este tema tenemos lo que aparentemente algunos dicen conocer a Dios, pero con la evidencia es otra. Pero la evidencia es otra. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. A eso quiere referirse la palabra del Señor. Voy a dar lectura a la palabra bíblica que dice en Tito capítulo 1, versículo 15 al 16, en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Esto es lo que su palabra, hermano, en esta mañana nos tiene para que reflexionemos, ya que, por cierto, tenemos la oportunidad todavía, mientras tanto, en algunos días, de poder tener reuniones presenciales. No todos, porque las capacidades de los templos no son para poder albergar conforme el protocolo, pero tenemos esta oportunidad de hacer manifiesto a los que no pueden alcanzar a congregarse presencialmente, de poder llegar a través de este medio a las criaturas en los hogares, para que sigamos considerando y reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Qué importante es que hoy día comprendamos que no es llenar templos con criaturas y que no conozcan a Dios, porque el propósito de Dios, el deseo de Dios es de que le conozcan a Él, a Jesucristo y a aquel a quien lo envió, que es Dios el Padre. Y para ello el Señor nos ha estado hablando, y para ello necesitamos, debe ser una necesidad, una obligación escritural, de conocer a Dios. Porque nadie puede hablar de Dios si no le conoce, si no le ha recibido en su corazón. Esto es lo importante. Nosotros los líderes debemos diariamente esforzarnos en que la gente conozca a Dios. ¿A través de qué? A través de experiencia, a través de cosas que muchas veces, hermanos, se le agregan, se le añade y no tiene ninguna virtud. No, a través de la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor es la que deja estipulado, no debemos apartarnos de esta realidad escritural, que el Señor nos dice: escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando de Él. Y en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Este es el deber que tenemos cada uno de nosotros, de presentar a Cristo como está en la escritura, no añadiendo ni quitando, ni conforme nosotros creemos, sino conforme está en la escritura. Y esto es lo que nos llevará a la criatura a conocer a Dios. Y la palabra de Dios, como lo hemos dicho ya muchas veces, tiene esa virtud de reargüir, de convencer y de aclarar y alumbrar a la criatura en su vida para que conozca a este Dios todopoderoso. Así como debemos conocer a Dios el domingo pasado, Él tiene una forma de reconocernos. Y la palabra nos decía: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce a sus hijos. ¿Usted conoce a sus hijos? Yo creo que sí. ¿Verdad? En el hablar, en el mirar, aunque esté lejos, la silueta le manifiesta que es su hijo. Así también Dios conoce a los que son suyos.
Y en esta hora tenemos algunos que dicen, el título dice algunos, dicen conocer a Dios, pero con los hechos la evidencia es otra. La evidencia es otra. Dicen conocerlo, pero con sus hechos lo niegan. Qué importante es tener en cuenta hoy, ya que estamos viviendo aquellos tiempos donde muchos dicen profesar a Dios, conocerle a Dios, pero profesan decir conocer a Dios, pero con sus hechos niegan la eficacia de ello. La palabra del Señor dice que han salido muchos, ¿no? Falsos creyentes, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores del Evangelio. Pero su palabra dice, ¿por qué? Porque estamos en el tiempo en que hay comezón de oír. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los que hemos alcanzado esta gracia de Dios, es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, ¿no? Las cosas despreciables que practicaban esos hombres en aquellos días también lo habían. Y miremos qué es lo que dice allí la palabra del Señor. Hermanos, ella nos enseña para que nosotros consideremos qué es lo que nos dice el versículo 10 y 12 de este mismo capítulo 1. Capítulo 1, versículos 10 y 12 al 12. ¿Qué dice allí su palabra? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Qué le parece? Esto es lo que hoy día tenemos que considerar, y la palabra de Dios nos dice con plena claridad que el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros, en los que han creído, en los que han sido renovados, nos da testimonio a nuestro espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso que es importante. El que es de Dios no puede ser engañado. El que ha recibido a Cristo en su corazón ha sido renacido. El Espíritu de Dios mora en él y por lo tanto no puede ser engañado. Por eso que la palabra del Señor nos ha recomendado y nos ha dicho que debemos llenarnos de su palabra. Debemos procurar cada día, hermanos, estar llenos de ella, porque de lo que hay en el corazón sale por nuestra boca. Y si nosotros estamos llenos de su palabra, del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios, de esta gracia que ha sido manifestada a los que han creído de veras en Él, esto saldrá de nuestros labios. Por eso que la palabra del Señor nos dice: estos eran el reflejo de su propia corrupción interna. ¿Por qué? Porque de lo que hay en el corazón es lo que se manifiesta al exterior. Miremos lo que nos dice Mateo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 15. La palabra del Señor hablándonos, hermanos, para que no erremos en los tiempos que estamos, no seamos nosotros engañados, sepamos ante qué cosas estamos, ante qué nos enfrentamos. San Mateo capítulo 15, versículo 15 al 20, vamos a dar lectura, hermanos, a la palabra del Señor, porque ella se explica por sí mismo. No hay mucho que hablar de ello, porque la palabra del Señor aquí mismo nos habla, nos dice así su palabra, 15 del versículo 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. ¿Cuántas veces la criatura preocupada por lo que come y cómo come, pero Dios está hablando con claridad?
El chisme y todo lo que es falso testimonio y todo aquello que sale del corazón no arrepentido, eso contamina, hace daño. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo y de ello tenemos que tener el cuidado. Porque cuántos hay que dicen profesar y profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus actos deleznables lo niegan. Porque hacen todo lo contrario de lo que debiera ser un hijo de Dios. Y esto es lo que nos está llevando en esta mañana a que reflexionemos. El Espíritu de Dios recordándonos para que no erremos, para que no seamos engañados. La palabra de Dios, hermano, ella alumbra. Y cuando es palabra de Dios, alumbra nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento, nos reargulle y nos hace arrepentirnos de aquello que verdaderamente está incorrecto en nuestras vidas. No olvidemos que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, hermanos, ataviada como una novia para su marido. Por eso que es importante que nosotros, a la luz de la palabra del Señor, nos limpiemos y dejemos todo aquello que el Espíritu Santo de Dios nos dice a nuestro espíritu que debemos dejarlo. Él es el corrector. ¿Cuántas veces los líderes se transforman en ellos corregir? Lo que tenemos que hacer nosotros es predicar la palabra del Señor. Y predicando la palabra del Señor tal como es ella, el Espíritu Santo de Dios reargudirá a las criaturas y los convencerá de pecado y vendrán al arrepentimiento, porque la salvación es del Señor. Nosotros estamos encargados de predicar su palabra. Y si alguno reargulle e insta con toda paciencia, con toda doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de algún pastor? Muchas veces dice la criatura y se abroga doctrina de hombres. Y tenemos una doctrina eterna, permanente, la cual nunca pasará, que es la palabra de Dios. A ella tenemos nosotros que ceñirnos y hablar de ella. Porque Él es el maestro que nos dejó su palabra para que por ella nosotros hoy día nos conduzcamos. Y tenemos que poner nuestros ojos en ella para que no erremos, para que podamos entender cómo se manifiestan aquí a través de la palabra de Dios, conoceremos a aquellos falsos. El Espíritu de Dios nos dará el testimonio, pero daremos cuenta a través de su palabra, hermanos, de quiénes son esos falsos, que tienen apariencia de piedad. Vienen aquellos hombres con apariencia de piedad, pero con sus hechos, con su actuar, verdaderamente niegan la eficacia de ella. El Espíritu de Dios no está en ellos. Y esto es lo importante. Cuando no hay amor, no hay misericordia, no hay bondad. Amados, y buscan lo suyo propio, no lo del otro, nos estamos dando cuenta y estamos frente a aquellos que nunca han conocido a Dios. Y están manifiesto lo que en esta mañana la palabra de Dios a través de su expositor, hermano, nos habla y nos dice. Estos dicen conocer a Dios, mas con sus hechos, con su manifestación, con lo que vemos en ellos, están negando el conocimiento de Dios, porque Dios es amor. Y cualquiera que está en Dios, en Él tiene que estar el amor, tiene que estar la misericordia, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero quien no le ha conocido, imposible que pueda, hermanos, amar. Y en esto se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, en que nosotros amamos a nuestros hermanos. La palabra del Señor, hermano, en esta mañana nos lleva a que reflexionemos, que consideremos lo que tenemos delante de nosotros, ¿no? Su mente y su conocimiento ciertamente están entenebrecidos, son engañadores, son falsas criaturas que dicen conocer a Dios. Leer la Biblia y aprenderse la Biblia es una cosa, y muchos se conocen la Biblia, como algunos dicen, de tapa a tapa, tienen el conocimiento literal de ella, pero no pueden hacer lo que ella tiene en sí impresa en su línea. Pero, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque no ha llegado a su vida la luz de Cristo a sus corazones. Muchos se aprenden la Biblia como se aprende cualquier libro, pero esto no es aprendérselo, sino es hacerlo.
Cada cosa que el Señor nos muestra por su palabra debemos preocuparnos de hacerlo. Y esto dice su palabra. En esto debe la criatura preocuparse, en esto se alegra Él de nosotros, en que le obedezcamos y en que hagamos su palabra, que vivamos en ella. Muchas veces la criatura se conforma porque viene a los templos, está en algunos servicios y dice, soy cristiano. Amado, tengo que decirte algo que es importante. Cristo tiene que morar en nuestros corazones para que se refleje Él en nuestras vidas. Acá todos podemos pasar por cristianos cuando estamos en un templo reunidos, pero el tema es que nosotros debemos caminar. En nuestro diario vivir, en nuestra vida secular, tenemos que mostrar que somos diferentes, que Cristo está en nosotros, que no actuamos como los demás ni pensamos como aquellos, porque Cristo el Señor nos ha revelado ciertamente este don inefable del Evangelio de salvación. Esto es importante entenderlo, que Cristo more en nuestro ser. A veces la criatura anda preocupada de la externalidad y cree que por eso ese hombre es un cristiano. ¿Cuántos vienen con sotanas? ¿Y cuántos vienen aparentando y algunos muchos aleluyando y haciendo grandes demostraciones que son hijos de Dios? Pero aquí está la palabra que debemos poner atención. Luego con sus hechos, con su actuar, con su hablar, con su hacer, niegan la eficacia de ellos. Están llenos de rapiña, llenos de engaño, llenos de buscar lo suyo propio. El bienestar de ellos es lo que ellos buscan, pero no las almas para Cristo, sino que al contrario, como dijo el apóstol Pablo, vendrán tiempos, vendrán días en que harán mercadería del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y este es el tiempo. Alabado sea el Señor nos despierte nuestras mentes y nos pueda hacer comprender que estamos viviendo este tiempo. Por eso debemos afirmar nuestros pasos, nuestros pies en la roca inamovible de los siglos, que es Cristo el Señor. Y quien tiene este testimonio en su vida, allí debemos permanecer, sabiendo que Él que nos escogió y que dio su vida por nosotros, no nos dejará resbalar. Y por eso que el Señor nos recomienda. En los últimos tiempos procurarán, vuelvo a repetirlo, procurarán, no que lo engañarán, porque muchos cristianos creen que los van a engañar. No, procurarán engañar a los escogidos si fuese posible. Pero no lo harán porque ¿quién los arrebatará de mi mano? Dice el Señor. Pero nosotros no de eso tenemos que fiarnos, sino simplemente debemos llenarnos de Dios, del conocimiento de su palabra, para que no seamos engañados. El Señor bendiga nuestra vida. Si la mente es corrupta, amados en el Señor, no puede informar bien. No puede informar bien si la mente es corrupta. La criatura va a salir, de su boca va a salir corrupción, porque lo que hay en el corazón, lo que está en nuestra mente, eso sale, las acciones corruptas de la mente se van a manifestar. Por eso es que es importante que nosotros fijemos nuestros ojos en la palabra del Señor. No puede informar bien la conciencia, está opacada por todo este tipo de cosas que están en la mente de la criatura. En ellos hay perversidad. Son perversos, hermano. Son perversos. Y de esto el Señor hoy día quiere que nosotros abramos los ojos. El Evangelio de nuestro Señor es puro, no tiene dobleces. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es limpia, que convierte al alma. Y esto es lo que debemos nosotros considerar. Alabado sea su nombre. Por eso que es importante que en esta mañana nosotros consideremos lo que nos dice la palabra del Señor. Si la palabra y la conciencia está infundida, ¿no? Está llena de buenas obras, porque para esto fuimos llamados y el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, cosas buenas saldrán, cosas buenas se manifestarán, cosas agradables, cosas afables. Y esto se manifestará de que hay verdaderamente
Y allí está la gracia de Dios en la criatura. Quiero que miremos en 2 Corintios capítulo 1. ¿Qué nos dice allí 1 Corintios capítulo 1? La palabra del Señor, amados, hablándonos a nuestras vidas, porque cuando de nosotros salen malos actos es de lo que hay en el corazón, de lo que hay en nuestra mente. Esos malos actos de allí vienen, porque el corazón está atestado de malas acciones, de malas intenciones, y es necesario que nosotros también consideremos estas cosas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Perdón. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Entendiendo que el Señor nos revela y nos dice lo que tiene la criatura en su corazón, en su mente, eso es lo que manifiesta. Porque todo nuestro cuerpo obedece a lo que hay en nuestra mente. La mente ordena el accionar, y si hay rapiña, y si hay violencia, si hay engaño, si hay envidia, es lo que está en el corazón de la criatura. Pero él dice ser cristiano, pero lo que se está manifestando es totalmente lo contrario. Por eso que la palabra del Señor en esta mañana nos aclara para que no erremos. Dice así su palabra. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿Qué le parece a usted? El apóstol Pablo hablándole a los corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No con sabiduría humana, el testimonio de nuestra conciencia, porque tenemos que entender, amados en el Señor, que el Señor es el que conoce el Señor a los suyos. Él tiene la manera de cómo reconocer a los suyos. Hemos dicho muchas veces, hermanos, allá no va a haber necesidad que alguien le diga, él es cristiano, este es cristiano. No, el Señor conoce a los suyos. No en vano el Señor nos ha recordado y nos ha dicho, hermanos, que todos aquellos que han recibido verdaderamente a Cristo, que han sido renacidos en Él, Él los ha sellado para el día de la redención y conoce con este sello a los que son suyos. Y muchas veces esto se ha distorsionado. La criatura, mientras más, aleluya, y mientras más manifestaciones corporales, ¿no es cierto?, cree que allí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trae entendimiento. El Espíritu de Dios trae luz. El Espíritu de Dios nos lleva a lo de Dios y ama lo de Dios y se mantiene en lo de Dios y es guardado por Él. Dios bendiga en esta mañana nuestros corazones y podamos escudriñar, podamos detenernos a meditar en el tiempo en que vivimos. ¿Cuántos hermanos piensan que esto es algo que es transitorio, que esto va a pasar y nos olvidamos de que no importa cuánto dure, cuánto tiempo esté, porque estamos cobijados bajo las alas del Omnipotente? Y los que verdaderamente le han creído a Él y han creído en Él, hermano, podemos decir, bajo sus alas yo estaré seguro. Nada me moverá. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en Él, este morará, este vivirá bajo la protección maravillosa del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, en quien yo confiaré. Y que dice el versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra.
El Señor nos ayude. Algunos de estos maestros falsos en la iglesia no eran creyentes en absoluto. ¿Y cuántos hay maestros falsos que no son creyentes en absoluto? Hablan de ellos, se aprenden esto, se aprenden la palabra, pero no la ponen como ejemplo en su vida ni la hacen, sino que hablan de ello con el propósito de obtener ganancias de la fe. Y esto está lleno. Líbrenos el Señor y nos ayude a entender, ¿no?, que el Evangelio no es comida ni es bebida, ni dádivas que el hombre pueda dar, sino es poder de Dios para transformar la vida de la criatura, para hacer a un hombre nuevo, a un hombre de buenas obras, porque por eso el Señor nos dice: para esto hemos sido rescatados, para esto hemos sido salvados, para buenas obras, para que ahora nosotros manifestemos el Evangelio a aquellos que han de creerle a Dios. El Señor sea muy glorificado. Su palabra nos lleva a que consideremos. Miremos algo en 1 Corintios 9, 27. 1 Corintios 9, 27. ¿Qué dice allí su palabra? Corintios 9, 27 nos lleva a que meditemos, hermanos. Nos responde el Señor con su misma palabra, para que no erremos. Estamos en tiempos peligrosos y debemos nosotros estar atentos a ellos. Dice: no creáis a todo espíritu, sino examinad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Voy a leer del 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. No corro de cualquier manera, sino que examino mi vida si estoy en Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en Dios, si estamos en Él, si estamos en la fe, si Cristo está en nosotros. Esto es lo importante. No sea cosa, mis hermanos, que corramos en vano, que estemos corriendo una carrera que no tiene verdaderamente el propósito y el fin para lo cual lo estamos haciendo. Si no, tenemos que mirarnos cada día en el camino en el cual nosotros estamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué nos dice allí? Segunda de Timoteo 3, capítulo 8. Concluyendo, hermanos, porque todos nosotros que conocemos la palabra del Señor, tenemos que estar atentos a ella, mirando continuamente, poniendo los ojos en esta carta de navegación que tenemos, la cual Cristo el Señor nos dejó para nuestro provecho. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice así su palabra: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Tiene triste fin, y esto lo vamos viendo. El triste fin que tienen las criaturas, hermanos, que resisten, como resistió Janes y Jambres, ¿no?, a la verdad de Dios. Hoy día en sí también el fin de aquello no es otra cosa que perdición eterna. Dios bendiga a la iglesia y que podamos hoy día, hermanos, poner los ojos en el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo el Señor, no olvidándonos que Él nos dejó todo, para que nosotros tomemos toda la armadura de Dios, para que nos seamos provistos de todo lo necesario para transitar, para peregrinar. El Señor no nos dejó, hermanos, a la deriva, sino nos ha dado todo, pero nosotros debemos preocuparnos de ello. No es una persona que tiene que darme a mí, hermanos amados, armadura. Las tengo en la palabra del Señor, provistas porque son por fe. Hoy día se usa mucho que a algunos le dan espada, a algunos le dan escudo, pero hermano,
La palabra del Señor dice, tomad, yo tengo que tomar. A través de la fe de Jesús, tengo que tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, echar mano a la salvación de mi alma. A tomar la espada del Espíritu, que no es otra cosa que la palabra de Dios, para que podamos resistir a aquel que combate, que viene en contra de todo lo que se llame Dios, y esto es lo que estamos viviendo hoy día. Si no estamos provistos de la palabra del Señor, ciertamente corremos grandes riesgos de ser engañados, amados, porque la palabra del Señor nos va revelando cómo se presentará el falso, el inicuo, el falso maestro, el falso líder, el falso pastor, aquel que busca solamente lo suyo propio para utilidad propia de su vida, mas no para que las almas le conozcan a Él, al único Dios verdadero. Y este es el fin de Dios, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero. Amados, Dios bendiga a la iglesia, Dios nos ayude a entenderlo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones y podamos nosotros meditar el tiempo que vivimos, tiempos peligrosos. Dios guarde su heredad que está esparcida alrededor de la tierra y que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a considerar que debemos preocuparnos más, hermanos, de las cosas que permanecen, de las cosas eternas, que de las superficiales. A veces ponemos todo nuestro tiempo, gastamos las horas del día en cosas banales, en cosas que son superfluas y nos olvidamos de mirar lo eterno. Que el Señor añada su bendición a cada uno de nuestras vidas y podamos reflexionar a la luz de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poder estar, Señor, reflexionando a la luz de tu palabra. Bendice tu heredad que está esparcida alrededor de la tierra, donde quiera que estén sus hijos, allí esté tu gracia prometida, Señor, a tu pueblo, tu heredad. En esta hora te rogamos por los ancianos de tu pueblo, Señor. Aquellos que van llevando aún enfermedades, pero tú les has dado vida. Señor, sustenta sus almas por sobre todas las cosas y muy aquellos lechos de enfermedad. Guarda, Señor, los matrimonios. Que tu Espíritu Santo esté allí obrando en unidad en el Espíritu, Señor, para que no seamos engañados y ningún espíritu, Señor, atormente la vida de aquellos tus hijos. Señor, bendice a los jóvenes, las señoritas. Bendíceles a ellos, Señor, que el enemigo del alma no turbe sus mentes. Unge sus mentes, Señor, para que no sean extraviados por filosofías huecas y vanas, Señor, que trae el enemigo con mucha sutileza. Guarda a los pequeños, Señor. Aquellos que van creciendo en medio de tu pueblo, que podamos nosotros entregarle como nos has ordenado tu palabra y instruirlos para que cuando fuesen grandes no se aparten de ti. Señor, y aun aquellos que han de creer a tu palabra. Tu bendición te la rogamos, te la suplicamos, por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.